Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a las cátedras en directo. Es un placer presentar el día de hoy al maestro Edward Páramo Renza, quien es economista en comercio exterior, especialista en docencia y pedagogía universitaria y máster universitario en dirección del comercio exterior e internalización de empresas. Actualmente se desempeña como consultor empresarial para compañías colombianas que quieren acceder a mercados internacionales. Ha trabajado en agencias de aduana, operaciones logísticos, agente de carga y como jefe de operaciones para multinacionales como Philips Morrison Internacional Colombia, Papco Colombia, Grupo Tapisol, Almaviva Colombia, así como Servicarga, entre otras. Ahora bien, para dar inicio a esta cátedra, le cedo la palabra al maestro Edward Páramo. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradeciéndoles mucho por este espacio que se nos brinda el día de hoy. En nombre mío y en nombre de la Universidad del Área Andina es importante que podamos compartir estos espacios donde la intención siempre va a ser generar sinergias en la educación que nos permita conocer un poco de las dinámicas del comercio. Vamos a hablar hoy de un proceso bien importante que es la simulación portuaria. Vamos, Que profesor, bien. entendí, no reemplaza al cajero. Esta Hola, versión básica, que es la que esta versión básica. Maestro, ¿puede activar su micrófono? vamos a hablar hoy, el día de hoy, de la simulación portuaria, obviamente teniendo el contexto que vamos a hacer un abordaje del tema Colombia, pero no solamente nos vamos a quedar en el tema Colombia. Vamos a tener algo bien importante que es cómo vamos a medir a Colombia y cómo vamos a medir un poco los desafíos que tenemos o que compartimos en materia portuaria, tanto México como Colombia. Pues es bien sabido por todos ustedes que actualmente México tiene uno de los grandes retos y pues está viéndose abocado a toda la dinámica, a todo el ejercicio eh, de la tecnificación en sus puertos para mejorar los tiempos y los procesos, igual nosotros. Eh, Ustedes tienen un desarrollo muy significativo en el proceso automotriz, ¿sí? Y eso pues también para nosotros es bien importante, ya que ese tipo de embarcaciones a Colombia, si bien atracan, tienen que llegar en ciertas épocas del año por el tema de mareas y por el tema de calado de, pues de los puertos. Quiero que se entienda en este ejercicio, en esta dinámica de sesión, que nosotros tenemos dos actividades operativas. Una es operaciones portuarias de agua y otras son operaciones de agua por tierra. El día de hoy vamos a trabajar un simulador que nosotros desarrollamos de simulaciones portuarias por tierra. Parece que no es coherente lo que les estoy diciendo, pero ya lo vamos a ver. Y quiero que se entienda el contexto de la simulación de la operación portuaria. Si ustedes visualizan un puerto, el puerto tiene áreas de agua, evidentemente, donde se están conformados los servicios que se pueden prestar en operación portuaria, pues obviamente por todo lo que es el tema de diques, por todo el tema de bocanas, perdón, todo el tema de canales navegables, todo el tema de, no sé, fondeaderos, que son los lugares o los perímetros de áreas de agua donde el puerto presta su servicio. Si hablamos de áreas de tierra, ya estamos hablando de los muelles, en el caso colombiano hablamos de sociedades portuarias, de los muelles, de las operaciones de carga, de las grúas pórtico, básicamente de todo lo que podemos nosotros llegar a prestar, el almacenamiento, la recepción de mercancías según su naturaleza. Entonces, pues podríamos poner un puerto de referencia en Colombia que es Contecar, que es el único puerto multipropósito que tenemos, donde podemos recibir cualquier naturaleza de carga, ya sea extradimensionada, ya sea perecedera, graneles, eh, carga frágil, bueno, en fin. Y
también las vías de acceso que, que juegan un papel fundamental en la simulación de la operación portuaria. Entonces, podremos ahí entender un poco la dinámica que el servicio portuario, pensaríamos nosotros que solamente se prestan en las áreas de agua, pero no, también hay un servicio portuario que se presta en las áreas de tierra, y para eso nosotros aquí en Colombia desarrollamos, basados en el desafío de los puertos colombianos, una conexión hacia el interior del país que nos permita tener acceso o la llegada de los vehículos a los puertos, que en esa llegada de los vehículos a los puertos, pues se pueda prestar un servicio que cuente con las condiciones de ley. Básicamente estamos basados en normatividades de los ministerios de transporte, estamos basados en el Ministerio de Industria y Turismo, estamos basados en las resoluciones aduaneras, pero el desafío de nosotros siempre va a ser estar muy alineados con la conectividad terrestre que pueda llegar a tener los puertos para poder permitir la salida de las embarcaciones con la mercancía que va a destino de exportación o que llega a destino de origen de importación. Entonces, nosotros, si analizamos lo que dice la Organización Mundial de Comercio, el transporte marítimo del mundo, perdón, del total del transporte mundial, el 80% del volumen se lo lleva el transporte marítimo. Entonces, la Organización Mundial de Comercio, pues dice que el transporte marítimo, pues básicamente es el alma del comercio mundial. Entonces, tenemos que saber que los esfuerzos, pues deben estar abocados a esta dinámica y a este ejercicio. Es decir, el transporte marítimo es bastante representativo, maneja el 80%, y creo que ustedes también estamos viviendo una época que nunca se ha vivido, que fue la crisis de los contenedores. Creo que muchos de los que están hoy aquí en sala saben de qué se trata esa crisis y saben que estamos viviendo un proceso bien, bien fuerte en cuanto a los costos de los fletes por las diferentes situaciones de la escasez de los contenedores. Pues algunos dicen que se están generando en China algunos temas de represión de los tarros, de los contenedores, y otros dicen que básicamente es una especulación que se está dando para poder jugar con esas tarifas de, de, de fletes. Y pues si bien miramos el análisis de la operación portuaria mundial, 4 de los 5 principales puertos están ubicados en Asia. No estoy hablando de Shanghái, que es el cuarto, estoy hablando de Ningbo, estoy hablando de puertos de Indonesia, estamos hablando de que si nosotros miramos Shanghái, que era uno de los ejes representativos del comercio mundial, Hong Kong, hoy está de segundo. Básicamente, su evolución ha girado en torno al transporte marítimo. Obviamente que no desconozco que hay transportes aéreos, que hay transportes terrestres, que hay transportes lacustres. Eh, Está perfecto, pero el desarrollo debe enfocarse a este tema, y es para nosotros como país bien representativo el tema del transporte marítimo. Por eso, hoy vamos a trabajar una operación de simulación dentro de un puerto en Colombia, donde quiero mostrarles a través de una dinámica práctica cómo, cómo, cómo estamos buscando mejorar la operatividad portuaria. ¿En qué sentido? En que las personas que quieran traer productos o mercancías a nuestro país, pues tengan esa certidumbre de que van a tener unos productos que van a ser tratados en los puertos con la mejor tecnología, con la mejor información, en el menor tiempo posible, con el mejor servicio. Básicamente tenemos un propósito de enmienda orientado hacia esa promoción país. Y también de aquí para allá, pues que sepan que Colombia es un país que ha venido diversificando su proceso de exportación, y que ya no nos dedicamos simplemente a la producción del café o a la producción del banano, a la producción de las flores, a la producción de las especies, sino que hoy en día tenemos un portafolio diversificado, y también es la invitación a que conozcan un poquito más de los productos y que podamos generar, ¿por qué no?, un comercio bilateral bien interesante. Puede ser en el marco de la Alianza del Pacífico, puede ser en el marco del G2, donde si bien ya estamos vinculados como países de manera bilateral o multilateral, podremos afianzar los negocios o podemos abrir un poco las oportunidades de mercado
utilizando esta gran herramienta que es el transporte marítimo a través de los puertos, tanto, eh, tanto de puertos de conexión terrestre como puertos marítimos. Entonces, esta presentación se va a compartir posteriormente. Esto es un recorrido que nosotros hacemos de puertos para que más o menos entienda un poco la dinámica. Entonces, me voy a permitir presentar el simulador que tenemos. Es un simulador que evidentemente pues, busca acercar un poquito más a la operación a todos los que participan de la misma, las personas que nunca han hecho operaciones de exportación y que no entienden el contexto del proceso operativo, pues lo podemos simular a través de esta herramienta de puertos colombianos. Básicamente lo que ustedes ven acá son los vehículos de categoría 2S2 o 2S3 cuando tienen tres ejes en la parte posterior que están llegando al puerto. Para que estos vehículos lleguen a puerto colombiano, estos vehículos deben contar con una documentación requerida. Pero en el caso de exportadores nuevos que no tienen la dinámica y la costumbre operativa, se necesita una planilla de traslado de la transportadora y se necesita una solicitud de autorización de embarque. Son los dos documentos y obviamente tener una cita para la fecha y hora en la que se está ingresando al puerto. Entonces, en estas señales que ustedes ven acá, se visualiza básicamente los documentos que deben tener listos para poder ingresar. La planilla de traslado y la solicitud de autorización de embarque, que son documentos que se les exige a los vehículos que van a ingresar a nuestros puertos. En este caso estamos simulando una operación de exportación. Después de presentar esos documentos y presentarse con su agente aduanero, le dan el ingreso de esta talanquera al puerto y nos encontramos con la zona de pesaje de contenedores. Debe ser consciente de la grilla de pesaje, lo que declaró el exportador en los documentos anteriormente presentados. Tenemos unas diferencias en báscula. Ustedes saben que para temas de operaciones graneleras tenemos una merma del 10%, para operaciones convencionales tenemos una merma de diferencia en báscula del 3%. Eso depende mucho de la operación y del puerto, pero tenemos puertos, como les mencionaba, como el de Contecar, que ya tienen un buen desarrollo y ya contamos con estos aparatos que son escáneres que aportan a la operación agilidad y operatividad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acabamos de pasar la talanquera, el ingreso al puerto, acabamos de hacer el pesaje del vehículo de categoría 2S2, tenemos una resolución de transporte que es la 4100. En el caso de que ustedes quieran llegar a territorio aduanero nacional, pues ya saben cómo categorizar los vehículos. No sé de estos vehículos cómo les denominen en México, si les dicen tractomulas o les dicen vehículos de dos, tres ejes. En este caso nosotros tenemos una denominación para este tipo de vehículos que depende de la cantidad de ejes que tenga el remolque. En este caso, si tiene tres, es un vehículo de categoría 2S3 con un peso bruto máximo de 48 toneladas. Y si tenemos un vehículo de dos ejes, pues vamos haciendo mermas de las capacidades y pesos brutos máximos y tolerancias. ¿Qué es este escáner? ¿Para qué sirve el escáner? El escáner nos facilita la operación de comercio en puerto. Quiere decir que si sus mercancías proceden de importación, ya tenemos escáneres que lo que hacen es que agilizan la operación y no permiten una inspección intrusiva. ¿Qué es el tema de intrusivo? Intrusivo es que no destapan el contenedor para hacer la revisión. Simplemente el contenedor es revisado por estas plataformas de escáneres y podemos identificar qué mercancía viene dentro del contenedor sin hacer algún tipo de maniobras que obliguen a romper precintos, a abrir contenedores, a descargar estivas, pallets, estivas y verificar la mercancía de manera manual. Estos escáneres agilizan mucho la operación aduanera en puerto y nos permiten ser mucho más eficientes, porque si un vehículo pasa por el escáner, se hace la revisión, en tiempo somos mucho más eficientes. Y ojo con el contexto, pues si yo reviso un puerto como el de Panamá, en Manzanillo Port, ellos tienen una operación que tarda 25 minutos desde que el vehículo es cargado en el contenedor, desde que el contenedor es cargado en el vehículo hasta el tiempo de salida por la puerta del puerto. 25 minutos. Nosotros tenemos unos tiempos un poquito más allá de los 25 minutos. Podríamos estar hablando de 12, 16 horas, dependiendo del tipo de operación y la fecha del día
la situación, el contexto, el volumen de operación. Entonces, luchar contra un puerto que tiene una inversión de 50.000 millones de dólares, pues requiere eso, ¿no? Una gran inversión. Sabemos que tenemos una limitante y es que nuestros puertos son privados. Al ser puertos privados, tienen administraciones privadas y la dependencia de la optimización o la actualización del puerto básicamente está centrada en lo que el operador privado pues quiere invertir en el puerto. Si el operador privado ve que la operación funciona como está, no le va a invertir 50.000 millones de dólares como lo hizo Panamá para tener un puerto de operación de 25 minutos sin intervención humana, ¿no? La mayoría de la operación que se da en ese puerto está totalmente automatizada. Entonces, cuando uno llega y visita un puerto con esas categorías, pues obviamente verificar este tipo de procesos pues resulta siendo un poquito más obsoleto en el ejercicio. Después de haber pasado el proceso de inspección no intrusiva por los escáneres, este mismo vehículo que estaba haciendo el proceso de inspección se ubica en esta zona. Esta zona básicamente es la zona de inspección. ¿Qué hacemos en la zona de inspección? Básicamente se le presenta la documentación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, que hace una revisión de los documentos y corrobora documentación versus información del sistema versus mercancía física. No todo el tiempo se hace la revisión de esta manera, simplemente puede ser que revisen el sistema y den que haya un paso automático al despacho de la exportación, o puede ser documental, que solamente se revisen los documentos versus lo que hay en el sistema, o puede ser físico, donde se revisan los documentos y la mercancía. Pero esto ya depende de un proceso de selectividad interno que tenemos en Colombia. Después de esto pasamos a esta zona de inspección. Nosotros tenemos una zona de inspección donde la mercancía, si requiere algún tipo de visto bueno, es supervisado ese visto bueno antes de que abandone el país. Entonces, nosotros queremos muy buenas prácticas donde los países estén orientados a tener un posicionamiento y ese posicionamiento les permita que reciban una mercancía de altísima calidad y para eso nos estamos cuidando muchísimo en el proceso. ¿En qué proceso nos estamos cuidando? Pues nos estamos cuidando en un proceso en el cual las inspecciones que realizan las entidades de verificación y control se cercioran de que no exista ningún tipo de anomalía o irregularidad con los productos que salen. Y aquí también juega un papel fundamental la policía antinarcóticos. Evitamos que las cargas que salen de Colombia vayan contaminadas con algún tipo de sustancias prohibidas. Para eso, pues tenemos algunos esquemas de seguridad, tenemos algunas cartas de responsabilidad donde los dueños de la mercancía se responsabilizan por el proceso de cargue y se les sugiere y se les recomienda que se trabaje con operadores BACS. Y los operadores BACS tienen algunas medidas de seguridad que propenden tener seguridad en el proceso de cargue portuario, en el proceso de cargue de exportación, ya sea aéreo, portuario, terrestre, y que cuando lleguen a este espacio, pues no vamos a encontrar ningún tipo de sorpresas. Por lo regular, cuando ustedes están haciendo exportaciones desde Colombia al resto del mundo y son exportaciones por primera vez, algunas pueden salir físicas. En el proceso de importación también se hacen revisiones de contenedores que llegan fuera del territorio aduanero nacional. Es bien importante que se diga esto, porque lo que queremos es tener una tranquilidad y poderle garantizar también a ustedes lo que estamos haciendo en materia de mejoramiento. Ustedes sepan que nuestros procesos y procedimientos están en el marco normativo de la ley. Estamos siempre velando por la seguridad portuaria y también pues que tenemos unos procesos de revisión que evidentemente son selectivos, pero buscamos encontrar una categorización bien importante. Lo que ustedes ven acá son perros antinarcóticos, se ve un funcionario del puerto, se ve un funcionario operativo, puede ser de la agencia de aduanas o también operador portuario, debe estar acompañado de un policía, fiscal, aduanero de antinarcóticos, y pues acá son todos los funcionarios, por ejemplo, el Instituto Colombiano Agrícola, si es un producto de origen vegetal, agrícola, y aquí tenemos el INVIMA si es un producto de consumo humano.
¿sí? Podríamos hablar de productos procesados, alimentos, en fin. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si el producto es perecedero y ustedes en un calor, como, pues, los puertos están cerca a las costas, y ustedes sabrán acceso a dos puertos, como a dos océanos, como lo tienen ustedes, entonces podríamos saber que nosotros estamos con el Pacífico y estamos con el Atlántico, y pues las temperaturas promedio pueden estar alrededor de los 38 grados, entonces tenemos cuartos también de inspección para perecederos, es decir, que tenemos zonas preparadas para hacer estas revisiones para mercancía perecedera, para que esta mercancía pues obviamente no sufra ningún tipo de daño en el proceso de revisión. Entonces, acá, en esta zona, ustedes van a ver que son los cuartos fríos. Digamos que son las zonas distribuidas para que los reefer, los contenedores reefer, eh, pues puedan estar eh, cumpliendo la normativa y no perder la cadena de frío, que es otro de los retos en los puertos. Nos hemos dado cuenta que el 60% de la mercancía sufre daños o averías dentro del territorio aduanero nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mercancía no se daña en mar abierto, no se daña en descarga en el país destino, sino que se estaba averiando por no tener la cadena de custodia o garantizar la cadena de frío dentro de las instalaciones portuarias. En el caso de México, yo sé que ustedes tienen un proceso bien evolucionado y ese proceso los lleva. Listo. Julián, Julián nos hace una pregunta. Yo trataré de leerla rápido. Al final me gustaría tener un espacio de conversación con todos, pero la solicitud de autorización de embarque es un documento obligatorio para cualquier tipo de exportación. Es obligatorio, ya seas persona natural o jurídica. Este documento es como pedir una autorización para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es nuestra agencia de aduanas, o nuestro broker general, dé autorización de salida de la mercancía de Colombia. Y es obligatorio. Listo. Entonces, después de esto, nosotros seguimos avanzando y llegamos a una zona que es la zona de preembarque. Esta zona de preembarque, pues ustedes ven, ya arribó la motonave, y en esta zona de preembarque lo que se hace es que se deja el contenedor a disposición del cargue en el buque o en la embarcación asignada para dicho fin. En este proceso, si ustedes miran la recolección de los términos de negociación, Esword iba en la fábrica, eh, el FAS puede entrar y pagar todo el gasto de la operación portuaria, y si el contenedor se sube al barco, pues ya estaríamos hablando de un término de negociación que es FOB, y que es bien importante tenerlo en cuenta, porque los puertos hacen parte fundamental de los términos de negociación, es decir, la operación portuaria y el costo de la operación portuaria es un costo que debe ir delimitado en el pricing, y el pricing nos debe decir cuáles son los costos operativos para poder negociar bajo un término de negociación. De ahí la importancia, por ejemplo, que en Colombia, cuando tú vas a hacer una operación, ¿cierto?, puedes entrar a descargar los costos y la tarifa de costo por almacenamiento, por movilización, por seguridad, por tema de inspección, por todos los factores relevantes que podemos llegar a tener en cuenta en la operación portuaria. Esto es bien importante porque nosotros somos los garantes de que bajo las responsabilidades que se van cediendo los términos de negociación podamos cumplir a satisfacción con la operación portuaria. Yo sé que en México también ustedes pueden tener un poder de negociación bajo un término de negociación, de un término u otro, valga la redundancia, dependiendo las capacidades que tengan portuarias, aeroportuarias, la capacidad que tengan de despachar una mercancía, delivering duty paid, todos los derechos pagos hasta las manos del cliente, teniendo en cuenta pues toda la red de operadores logísticos, de transportadoras, de puertos que ustedes puedan llegar a tener. Entonces, asimismo, pues es una de las garantías o avales que nosotros queremos tener en Colombia. Entonces, si ustedes miran acá en este proceso, pues llega a zona de embarque, el vehículo pasa a zona de embarque y tiene que entrar a la parte de grúa pórtico, donde la grúa pórtico lo que hace es que toma el contenedor y lo sube de acuerdo al planning, que es otro de los servicios que nos entrega el porteador del barco o el capitán. Nos entrega un planning y nos dice cuál sería la forma idónea de cargar.
pasa el planning, los puertos operan, cargan en el contenedor, pues, valga la redundancia, la mercancía que va con destino de exportación. Nosotros tuvimos por Buenaventura la primera llegada de los Post-Panamax. Sabemos que un Post-Panamax tiene la capacidad de transportar 13.000 TEUs con una eslora de 365 metros y un calado de más de 11 metros, y eso nos llevó a esperar las mareas. Cada 12 horas hay cambio de marea en el puerto de Buenaventura para poder atracar la embarcación Post-Panamax y hacer el descargue para esa oportunidad de 700 contenedores, que es una de las operaciones que nos queda como registro, pues, de llegadas de ese tipo de embarcaciones. Sabemos que un Post-Panamax puede transportar 13.000 TEUs. Sabemos que un contenedor, un portacontenedores pequeño o convencional lleva 5.000. Un portacontenedores de los que más frecuentan nuestros puertos llevan 10.000, pero un reto logístico grande, y ahí sí viene la operación portuaria por agua, es trasladar la embarcación desde el momento que toca aguas nacionales hasta el momento que llega a la operadora de sociedad portuaria. Entonces, pues esto es muy importante para nosotros. Ese tipo de operaciones se den, que lleguen ese tipo de embarcaciones para poder agilizar y para poder tener eh, una mejor logística en la operación portuaria. Entonces, después de que el porteador nos entrega el planning, pues nosotros hacemos el cargue, y después de que la embarcación zarpa, 48 horas después, esa solicitud de autorización de embarque se convierte en documento de exportación. Quiere decir que ese documento, que era temporal, se convierte en definitivo y lo podemos descargar por alguno de nuestros sistemas informáticos. En esto también quiero dejar como unas comillas bien importantes, porque somos uno de los países que más ajuste le hemos hecho a la regulación aduanera. De hecho, si ustedes miran nuestro ejercicio de regulación aduanera, pues arrancamos con un decreto en el 99, y de ahí para acá hemos hecho 6 ajustes de la normativa, pero siempre hemos estado enfocados a lo que dice el Banco Mundial. Recordemos que el Banco Mundial tiene un indicador que es bien importante, que es el índice de desarrollo logístico, que mide cómo se comportan los países en sí en algunos rubros. Y uno de esos rubros es qué tan práctica es nuestra operación portuaria, qué tan ágiles son nuestros sistemas informáticos, qué tanta facilidad hay de acordar negociaciones bajo ciertos términos, es decir, qué practicidad tenemos para negociar un SBOR, un DDP dentro de un texto nacional. Y bueno, los agentes de aduana, la trazabilidad de las operaciones, eso lo vamos a ver ahorita en la presentación, pero uno de los avances es esto: poder agilizar, poder tener sistemas informáticos, poder tener actualizada nuestra operatividad en puerto. Tenemos 72 operadores portuarios, que es un número, pues, pequeño comparado con lo que tiene México. No les estoy diciendo que tenemos 72 puertos, los puertos están divididos por operadores portuarios. Puede ser que usted en un puerto se encuentre 5 o 6 operadores portuarios, pero pues son los números que estamos manejando actualmente. Tenemos conectividad con el tema de los ríos. Tenemos uno de los ríos más grandes, tenemos el río Magdalena, que hace conexiones con algunos de los puertos. Y pues también tenemos, pues, por ejemplo, en el Urabá, en puertos como Urabá, tenemos embarcaciones propias de los productores o comercializadores de banano, que tienen sus propios barcos y hacen su propio llenado de motonave con producto nacional. También lo vivimos en la zona de La Guajira con el carbón, y las multinacionales como la Drummond, que vienen a hacer explotación, exploración y exportación de carbón, ferroníquel. Ese tipo de operaciones nos ha llevado a que tengamos, eh, pues, el tema de conexiones tanto de puertos como vías, con tema férreo, pues que podamos ser multipropósitos. No tenemos lagos grandes, o sea, no tenemos operaciones lacustres, pero sí lo podemos hacer por ríos, y pues es como uno de los desafíos que hemos tenido en materia de operaciones. Listo. Ahora, continuando con nuestra presentación, pues acá es
de resaltar que ustedes, pues al igual que nosotros, están en la posibilidad de mejorar algunos factores, pero si nosotros quisiéramos resaltar algo de México, pues la especialización en los tipos de carga, ya les decía lo de los automóviles, pero me parece también muy interesante el tema de los petroquímicos, de las manufacturas, eh, el tema de los cruceros. Y pues nosotros estamos diversificando el portafolio de oferta portuaria, sigue siendo un poquito dependiente de las exportaciones de productos agrícolas, saben que somos un país productor agrícola por naturaleza, pero tenemos unos desafíos que compartimos como país. Entonces, ambos países pues tenemos que mejorar el tema de congestiones portuarias, tenemos que mejorar el tema de demanda, de operación, tenemos que mejorar un poco el tema de conectividad del tema terrestre con las rutas, vías de acceso y pues todo el tema operativo portuario, pero pues cada día, cada operación, cada simulador, cada normativa que estamos haciendo caminada a mejorar la operación portuaria, pues hace que seamos un poco más competitivos. Eh, pues tenemos un gran flagelo y es el tema de ser denominados países en alto riesgo, o sea, de contaminación de carga. Y cuando hablo de riesgo de contaminación de carga, sabrán ustedes que los puertos son como esas rutas empleadas para hacer salida de productos o mercancías ilícitas. Y eso hace que nuestras zonas fronterizas y nuestra seguridad portuaria requieran una gran inversión. Ese flagelo lo vive Colombia y lo vive México. Creo que es un sentir compartido entre los dos países, pero más allá de las cosas que no están bien, hemos hecho inversiones que considero que son importantes y esas inversiones pues son muy estratégicas para poder avanzar en lo que hoy estamos, se nos da la oportunidad de conocer a través de este espacio y esta clase que nos permite la universidad. Entonces, después de haber visto este recorrido 360, pues yo quisiera contarles un poquito hacia dónde va nuestro futuro en nuestras operaciones. Y también quisiera que se mire a Colombia de una manera distinta. Ahorita les voy a mostrar un portafolio de productos diferenciados que tenemos y que ha sido un gran reto portuario, porque estamos haciendo embarcaciones como yates, estamos haciendo algunos tipos de aeronaves aquí en Colombia fabricados por nosotros. Y eso ha hecho que los puertos y que todas las zonas de traslado, incluido pues todo el tema terrestre, pues requiera de una inversión importante. Entonces, vamos a ver, esta es una de nuestras campañas, Promoción País, para que se animen, los que no conozcan nos visiten, los que ya conozcan vuelvan a visitarnos y de pronto, si hay un producto en Colombia que sea de su interés o hay un producto que en México sea importante para ustedes y que quieran tener en el mercado nacional, pues dejar totalmente abiertas las puertas para que podamos hacer una sinergia bien importante y podamos a través de nuestros puertos movilizar carga y sabemos cómo se comporta una balanza comercial cuando se puede estructurar de manera correcta esta dinámica. ¿Me confirman, por favor, si se escucha el video? Gracias. Sí, se escucha el video. Sí, señor, sí.
que las 7 cabrillas están esperando, te quiero. Bueno, entonces, ¿hacia dónde voy y por qué se hizo esta introducción en la presentación de los puertos? Pues básicamente podemos generar campañas de expectativa, podemos querer que muchas personas vengan, que productos lleguen al país, pero si los puertos no están adecuados para recibir mercancía y la operación del puerto, ya sea terrestre o marítima, no cuenta con las condiciones idóneas, pues no estaríamos generando nada con estas campañas de expectativa. Entonces hay que consolidar básicamente la infraestructura intermodal, que ustedes saben más que yo que todos los puertos, pues básicamente son los gestores de la infraestructura intermodal. Es decir, desde el puerto es que se gesta la infraestructura intermodal. O sea, lo que traiga el puerto es lo que le da trabajo al señor del vehículo que transporta la mercancía, es el que le da trabajo al señor del ferrocarril, es el que le da trabajo a los pequeños vehículos que hacen desplazamientos parciales de cargas LCL. Es decir, en este caso, nosotros no podemos simplemente generar una campaña de país donde las personas quieran venir o quieran invertir o quieran traer sin tener una infraestructura sólida que les permita, por ejemplo, el Plan Maestro Ferroviario del 2020, el COMPES 3982, o sea, son políticas orientadas a mejorar la infraestructura, pues para que todo lo que se va a venir fruto de la operación, de la operación comercial, pues desemboque de manera positiva en la operación portuaria. Entonces, esto es una de las mm, intenciones de aspectos por mejorar en Colombia y pues yo creo que es bien interesante que nosotros podamos entender un poco la dinámica de aspectos básicos como los peajes. Los peajes en Colombia son altos. De hecho, somos el segundo país y de bajitos están ustedes, pero que tenemos costos más elevados en el tema de peaje. Entonces, ese tema de peajes, que ahorita quisiera que ustedes me cuenten su experiencia, tienen en el caso colombiano, se les cede en administración a unas empresas privadas que hacen intervención de las vías, mantienen la malla vial en buenas condiciones y por un tiempo tienen derecho a hacer uso del pago de ese peaje. Pero después de que pasa el tiempo, continúan en la explotación, perdón, no es explotación, continúan en el cobro del peaje y eso hace pues que realmente el costo nos vuelva un poquito ineficientes en el tema de los peajes. No sé si en México aplique también el perfil donde ustedes sientan que los peajes en ciertas rutas, en ciertas vías que no tienen las mejores condiciones deberían ser más económicos para ser un poquito más competitivos. Hay que mejorar la salud. Tenemos que apostarle todo el tiempo a la implementación de los operadores económicos autorizados, que también están en México, donde las empresas se certifican y las operaciones pues son mucho más ágiles, las inspecciones se pueden dar en instalaciones propias, todo el proceso puede ser mucho más eficiente y esto nos puede permitir en algún punto pues que nosotros seamos también mucho más eficientes. Entonces, cuando uno empieza la ejecución de las operaciones, pues uno se da cuenta realmente que todos los procesos por los que venimos atravesando en estos planes de capacitación han sido necesarios para poder tener lo que hoy se tiene en materia de proyecciones, políticas, de renovaciones, de actualizaciones. Esto es nuestra operación portuaria, nuestra carga movilizada, nuestras zonas portuarias, pues básicamente yo las dividí en tres, es la región Caribe, la región Pacífico y pues la zona portuaria de conexión con el río Magdalena, que participa directamente con Barranca Bermeja, con el río Magdalena, y si miramos pues todo lo que llega por la zona del Caribe, pues tenemos zonas portuarias en Ciénaga, Cartagena, Morrosquillo, Guajira, Santa Marta, Barranquilla, pero si hablamos del contexto, pues tenemos nuestros principales puertos, que es Cartagena, que es Buenaventura, Santa Marta
que son puertos bien representativos para nosotros. Podríamos tener el tema de Tumaco, que es un puerto también bien representativo en materia de operaciones. Tenemos básicamente estas cifras de movilizaciones. Estuve haciendo un pareto con México y pues obviamente estamos por debajo, casi en un 47% en la operatividad, que ustedes tienen un 47% arriba de operación. Eso los hace, pues, evidentemente mucho más competitivos, pero si miramos, la participación de nuestra carga está orientada a todo lo que es carga granelera, es carga graneles sólidos y líquidos y carga por contenedor, digamos que son los principales factores de movilización. Si miráramos categorías y naturalezas de carga, está orientada al contenedor, carga granel y líquido. Esta es la participación de la zona portuaria. Básicamente tenemos este tipo de operaciones, cabotajes, fluviales, transbordos, y pues detenerme a explicar cada uno de manera muy rápida, pero nosotros podemos hacer conexiones entre puertos donde la mercancía sigue en cabotaje. Un ejemplo, llegó al puerto de Ciénaga, sigue en cabotaje a Cartagena, en Ciénaga se descargan unas unidades y en Cartagena es el destino final y se descarga la totalidad de la carga. ¿Sí? Eso lo podemos hacer. Tenemos algunos transbordos por conectividades marítimas, tenemos algunos tránsitos internacionales, quiere decir que embarcaciones llegan a nuestros puertos por tiempos limitados, hacen unos tránsitos, unas conexiones y siguen su destino o su ruta final. Y pues tenemos unos tráficos portuarios, que el más representativo en tráfico portuario, pues lo tenemos ubicado en Cartagena, perdón, en el Caribe, que es el 85%, y pues la región del Pacífico que moviliza el 12%, y por río, como el Magdalena, movemos el 1.9. ¿Hacia dónde deben estar direccionadas las políticas y las intenciones de mejoras portuarias de los países? Básicamente, pues eliminar la corrupción, que yo creo que es un común denominador para todos. Básicamente la gobernanza portuaria y la institucionalidad se ha visto afectada todo el tiempo por el tema de procesos de corrupción, procesos de no renovación, no actualización por dineros debajo de la mesa. El tema de tarifas, debemos ser más competitivos en ejecución de tarifaria. Ya vimos el tema de los peajes, pero la prestación de servicios nos vuelve, si miramos con países de Europa y Estados Unidos, estamos muy por debajo del promedio. Es más, mirando América, incluido Estados Unidos, tenemos calificaciones promedio según el índice de desarrollo logístico de 3.9. ¿Sí? Colombia está en 3.1, México está en 3.6. Estados Unidos 3.9, pero el mejor país, Alemania, tiene 4.1, o sea, no hay un país de 5, pero empecemos a mirar la infraestructura portuaria. ¿Cuánto le invierten anual los gobiernos a los puertos, a la infraestructura, a la tecnología, a las tecnologías de la información y la comunicación, a la trazabilidad, a todo el tema de automatización? Entonces, son factores que en la propuesta de componente de mejora operativa los puertos deben tener bastante relevancia y deben tener todo el panorama claro. Ahora, ¿cómo estamos en temas de competitividad? Estamos en el puesto 57, México en el puesto 48, donde pues es muy buen factor. Colombia fue cuarta en competitividad según el último ranking del Foro Económico Mundial, pero esto nos lleva a pensar un poquito en cuáles de los factores o cuáles de los factores de transporte o factores avalados en el transporte nos están haciendo ver poco competitivos. Y pues yo tomé un factor y es el transporte de carretera terrestre. O sea, el transporte terrestre nos está volviendo muy costosos. A veces sale mucho más económico un envío de una carga aérea que un transporte de un vehículo a un puerto. Entonces, ese tema tarifario, tenemos algunos simuladores de carga para hacer la previsión de los costos, pero estamos un poco alto en costos y el costo del combustible pues está supremamente evolucionado. Quisiera que en este espacio pues ustedes me cuenten un poquito cómo ven, cómo visualizan los retos también para la operación portuaria mexicana. O sea, qué factores, yo les hablé desde mi contexto y siento que esos son los aspectos a mejorar, pero ustedes cómo visualizan a México, es decir, cómo en su operación portuaria, qué aspectos creen que son necesariamente propuesta de mejora o acciones correctivas o planes de mejoramiento de aplicación inmediata.
cuáles podrían ser para poder ser un poquito más competitivos y pues mejorar algunos de los factores que proyecta el Banco Mundial. Y el que quiera habilitar el micrófono, con muchísimo gusto lo escucho. Entonces, mientras tenemos algún proponente, también aquí hay que mirar un factor que nosotros estamos haciendo, y es que estamos aplicando herramientas tecnológicas para que los transportadores de carga tengan una mejor trazabilidad de la operación. Entonces tenemos índices que medimos. Estos que ustedes ven acá a la derecha es lo que mide el Banco Mundial. O sea, son los índices de desarrollo logístico del Banco Mundial, y es donde nosotros trabajamos para ser más competitivos. Entonces, por ejemplo, él nos mide la facilidad para coordinar embarques a precios competitivos. Y pues vengo a hablar del tema portuario. Si nuestras tarifas en peajes, nuestras tarifas portuarias, uso de instalaciones no son competitivas, evidentemente vamos a tener una baja calificación en este segmento. Todo el tema de frecuencia de arribo de embarques, es decir, China Shipping, Maersk, Hamburg Süd, China Line, Evergreen, que tan frecuentemente están arribando a nuestros puertos, qué tanta frecuencia se encuentra, si es para ellos atractivo nuestro destino. La calidad de la infraestructura, la calidad del puerto, relacionada pues todo el tema de transporte, todo el tema de comercio, el desempeño logístico pues enfocado al despacho aduanero, cuánto nos demoramos desde que el puerto entra el contenedor hasta que zarpa la motonave, todo el tiempo de nacionalización si es una importación, todo el tiempo de trámite operativo aduanero si es una exportación, y todo el tema de trazabilidad, tracking, facilidad de encontrar los vehículos, hacerle trazabilidad a los despachos, hacerle trazabilidad a las motonaves, a las embarcaciones, al contenedor. Entonces, todos estos factores los está midiendo el Banco Mundial y dice, bueno, ustedes en logística tienen un 5, tienen un 1. Por ahí mucho tiempo estuvimos por debajo del 3, ya hemos subido, hemos hecho actualizaciones, hemos hecho mejoras, pero si ustedes miran estos indicadores, toman a México como referente y van mirando uno a uno, o toman a Colombia, hay algunos aspectos que nos ponen una nota por debajo de 3. Es decir, la sumatoria promedio nos pasa, pero hay algunas notas que estamos por debajo del promedio. Tenemos alianzas logísticas regionales. Estas alianzas logísticas regionales pues, nos permiten tener transportes 24 horas, quiere decir que podemos manejar operaciones portuarias de 24 horas, hacer descargues, cargues nocturnos, operaciones no intrusivas, que fue lo que les mostré en el video, en el simulador inicial. Tenemos acceso a puertos y carreteras nacionales con normatividad y regulación por fechas, horas y espacios de tiempo, donde ciertos tipos de vehículos pueden transitar, otros no, pero hacemos, por ejemplo, planes éxodo, planes retorno, en aras de garantizar una muy buena movilización. Y lo que ustedes ven en el mapa de Colombia son pues alianzas logísticas regionales. SALR básicamente es la sigla que nos identifica mucho con esas alianzas logísticas regionales que nos permiten cumplir a cabalidad con todo lo que queremos en el plan de mejora o la propuesta de mejora. Hay algunas verdades y algunos mitos que el transportar un contenedor de Buenaventura a Bogotá es más costoso que transportar un contenedor desde cualquier parte del mundo hacia Buenaventura. Esto ya no es cierto con el tema de la crisis de los contenedores. Los fletes internacionales ya están supremamente altos y creo que ustedes también lo viven en México, y esto ya es un mito más que una realidad. Colombia es el país con más peajes de América Latina. Somos el segundo país. El primero es Chile y el tercero es México. Y pues aquí le estamos apostando también a hacer transformaciones de productos que nos vean distintos, que la operación logística sea diferenciada, que podamos tener producto terminado de mejor calidad y que el mundo identifique que Colombia es buen productor de café, pero que tiene una tienda como Juan Valdez, que puede vender un producto de excelente calidad, porque el bulto de café no lo pagan a un centavo y el café en Starbucks vale $5. Es decir, hacia allá estamos migrando toda la operación logística enfocados en un proceso de mejoramiento continuo. Somos exportadores de prótesis mamarias fabricadas en Colombia. Tenemos una empresa que se llama Sigma, estamos importando a nivel internacional
Queremos llegar a tener productos que, como este que ustedes ven acá, que es una simple botella de agua que vale 130 euros en el mercado, podamos tener productos de excelente calidad que se vendan en el mercado. La empresa Ibis colombiana fabrica este tipo de aeronaves. Si de pronto ustedes están en el sector, en el segmento de las aeronaves y les interesa pues, conocer producto colombiano, también tenemos Eduardo Año Colombiana, empresa que fabrica este tipo de botes, embarcaciones. Y esta empresa, de la cual yo soy consultor, estamos diseñando yates de recreo, embarcaciones de recreo. Ya vamos a tener nuestro primer despacho en la ciudad de Miami. Son motonaves 100% colombianas, elaboradas por colombianos. Este señor que ustedes ven acá en la fotografía es el dueño de la empresa, se llama Fiberglass y está ubicado acá en Cota. Increíble, estamos ubicados en una zona periférica, eso es como decir, estamos ubicados en el DF fabricando yates y se trasladan a los puertos para hacerle las pruebas de navegabilidad y se despachan al país de destino, que es Miami en este caso. Entonces, estamos mejorando toda la infraestructura, todo el proceso, toda la logística para no hacer más de lo mismo. Siento que ustedes tienen multinacionales gigantes que han llegado a cualquier parte del mundo, que tienen un aspecto de crecimiento grandísimo, pero esto para nosotros es un avance muy significativo. Les agradezco muchísimo el tiempo que me han permitido tener. Quisiera hacer una dinámica muy cortica con todos los que nos acompañan hoy, con un tema de puntuación, eh, que pues básicamente lo que busca es medir si algunos de los aspectos que yo les mencioné ahorita les quedaron claro. Simplemente es que me ayuden por favor a contestar estas 5 preguntitas que les voy a socializar acá en el chat. El tema de los puntajes y la participación con los puntajes, pues ya lo trabajan internamente con sus maestros. Es simplemente una dinámica de las preguntas orientadas al ejercicio que se trabajó el día de hoy, agradeciéndoles también mucho el espacio, la disposición, y si tienen alguna pregunta o alguna duda con la cual yo les pueda aportar, con muchísimo gusto. Bueno, y la segunda invitación también es esa, que nos ayuden, por favor, a hacer el diligenciamiento de la lista de asistencia, que es bien importante para nosotros, para los que están participando en este ejercicio el día de hoy. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta concreta que podamos trabajar? Con muchísimo gusto. Listo. Entonces, por favor, me cuentan cómo les va en este ejercicio de EducaPlay para que podamos resolver dudas e inquietudes.
Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, Hola Edward, Moisés, buenas noches. buenas noches. Adelante. Gracias, soy Carlos Íñiguez de Ingeniería en Logística. Fíjate que una de las cosas que yo considero que sería muy importante para el bienestar de un país, creo que sería integrar a gente profesional dentro de toda la parte política, por ejemplo, dentro de un congreso, para promover todas las prácticas que tienen que ver, por ejemplo, lo que veíamos sobre los peajes, ¿no? A veces tenemos muy buenos sistemas, quizás marítimos, pero hacer llegar nuestro producto hasta allá a veces se complica precisamente por las cuestiones no solamente de los viajes, sino de la seguridad que tenemos que tener dentro de la infraestructura del país para manejar todo esto. ¿Tú qué opinas de que gente profesional, por ejemplo, un ingeniero en logística, pueda participar y dar ideas dentro del gobierno para que se consoliden más este tipo de ayudas para las empresas y finalmente pues aumentar el Producto Interno Bruto, aumentar el comercio y todo lo que tiene que ver con la exportación? ¿Tú qué opinas sobre ello? Muchas gracias. Perfecto. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Carlos Iñiguez. Carlos, bueno, excelente pregunta. Mira, Carlos, nosotros acá en Colombia desarrollamos una propuesta que se llama las mesas sectoriales, donde expertos en las temáticas de logística, infraestructura portuaria, manejo portuario, la DIMAR, por ejemplo, participan de manera directa como enviándole al gobierno nacional las inquietudes, las dudas, como eh, las dinámicas, las incertidumbres, las acciones correctivas, pero básicamente sentimos que eso se queda en el papel, es decir, se transmiten las intenciones, las orientaciones, pero definitivamente siento que desde el gobierno central o desde los ministerios, por ejemplo, en el caso colombiano, que es el Ministerio de Transporte, se deben contar con expertos temáticos que puedan dar el direccionamiento y que puedan o sea, elaborar normas orientadas al mejoramiento continuo, a la competitividad. Tú mencionas un tema muy importante del Producto Interno Bruto. Si nosotros miramos el Producto Interno Bruto de un país, está basado en el consumo que tienen los hogares, la inversión extranjera que llega al país, el gasto público en que se gasta la plata del Estado, las exportaciones menos las importaciones. Entonces, nosotros a través de la dinámica de comercio le apuntamos casi a todo. Le apuntamos a la inversión, le apuntamos para que las personas consuman más, traemos importación para que se fabrique un producto terminado y se saque un producto de exportación, pero necesariamente para que esa dinámica de comercio se dé y que la balanza comercial sea favoritaria, es decir, que nos favorezca como país, pues necesariamente tenemos que tener personas expertas en cada una de las áreas. Tenemos que fortalecer el tema de transporte, tenemos que fortalecer el tema logístico, tenemos que fortalecer el tema de la informática. ¿Cómo es posible que en países como el nuestro, del 100% se hagan inspecciones al 60% de las mercancías y se apunte a 3 positivos por mes? O sea, 3 de los productos que se revisan salen positivos con alguna anomalía. Si ustedes miran, por ejemplo, Londres, del 100% aplican inspecciones físicas al 2% y tienen el 2% de acierto, o sea, aciertan al 2%, es decir, el 2% revisan y el 2% sale positivo. Nosotros revisamos el 60 y el 60 nos sale el 1%. Algo estamos haciendo mal en la dinámica de selectividad. Y eso no es solamente un tema de Colombia, es un tema muy de América. Es decir, no, nos enfocamos en la minucia de la operación, pero no estamos mirando el proceso tras bambalinas. Es decir, nos estamos enfocando en el árbol, pero no estamos enfocando el paisaje completo. Entonces, es bien importante lo que acabas de mencionar. Y pues económicamente, si nosotros miramos, uno de los factores que va a jalonar el crecimiento operativo es cómo nos comportemos en operaciones logísticas portuarias, es decir, qué tan eficiente podamos llegar a ser. Espero haber con eso dar eh, respuesta a tu pregunta. Sí, Eduardo, muchísimas gracias. Vale, aquí hay una participación de Marisol que nos dice, todo vale según el lugar donde se encuentre. Sí, eso es muy cierto, digamos, hay productos que generan alta demanda y alta necesidad, pero si están en un lugar inadecuado, su producto pareciera ser bajo. Cuando se traslada ese producto y se llega a otro mercado, se le reconoce realmente su alto valor.
Y lo vemos mucho, por ejemplo, en Colombia, que se ha vuelto potencia en exportación de servicios, y tú aquí quieres manejar una página web de una empresa, de una universidad, de, de una institución, y aquí en Colombia, en el mercado nacional, pagan muy bajo por ese servicio. Les estoy hablando que pagan menos de $1.000, pero cuando usted proyecta el servicio a mercados como Estados Unidos, Canadá, Alemania, el mismo servicio con las mismas características está alrededor de $4.000. Y si lo hablamos en tema de operaciones logísticas, nos podemos dar cuenta que algunos de los costos que nosotros cobramos aquí por operaciones ni siquiera los prestamos con la categoría que se requiere. Entonces, estamos siendo como profetas en tierra ajena, como tú lo mencionas allí. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Perfecto. Les agradezco a todos muchísimo por el espacio. Gracias por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Esperemos que vengan muchos más espacios donde podamos compartir criterios, conceptos y podamos hablar temas de interés para ambos. Que tengan un excelente resto de noche, resto de semana. Dios los bendiga, cuídense mucho y hasta pronto. Agradecemos la charla del maestro Edward Páramo y a todos los aportes que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos contar con su presencia nuevamente. Muchas gracias a todos por su asistencia y que pasen una linda noche.